continuando, mi trabajo trata sobre el régimen de separación de bienes en el derecho de familia peruano. Este régimen permite que cada cónyuge conserve la propiedad, administración y disposición de sus bienes, ¿no?, en forma independiente, tanto los adquiridos antes como durante el matrimonio. A la diferencia de las sociedades gananciales, aquí no existe un patrimonio en común entre los esposos, ¿no? Su importancia radica en que brinda autonomía económica, protege el patrimonio personal de cada cónyuge frente a deudas, conflictos. Además está regulado el Código Civil peruano y puede ser elegido antes o durante el matrimonio mediante los procedimientos legales correspondientes, ¿no? Finalmente, el análisis de la jurisprudencia permite comprender cómo los jueces aplican este régimen en casos concretos, garantizados la protección de los derechos patrimoniales de cada esposo. Por ello, la separación de bienes constituye una alternativa jurídica importante dentro de las relaciones matrimoniales en la actualidad. Gracias. El régimen patrimonial y su base legal en el Código Civil peruano. El régimen patrimonial es el conjunto de normas que regula las relaciones económicas entre los cónyuges durante el matrimonio. Su función principal es determinar cómo se administran los bienes, las deudas y el patrimonio de la pareja, estableciendo qué bienes son comunes y cuáles pertenecen de manera individual a cada cónyuge. En el contexto del matrimonio, el patrimonio comprende todos los bienes, derechos y obligaciones con valor económico que poseen los esposos, como son el dinero, por ejemplo, los inmuebles, los vehículos, negocios y ahorros. Su importancia radica en definir la forma en que estos bienes serán administrados y distribuidos dentro del matrimonio. En el Código Civil peruano, el régimen patrimonial está regulado en el libro 3, título 3, artículos 295 al 331. Por ejemplo, uno de ellos dice, el artículo 295, los futuros esposos pueden elegir entre dos regímenes, sociedad de gananciales o separación de patrimonios. Si no se realiza una elección expresa antes del matrimonio, la ley establece automáticamente la sociedad de gananciales como régimen aplicable, asegurando la existencia de un marco legal que regule los aspectos económicos de la unión matrimonial. Soy Edson Flavio Taboada Mundaca y tocaré el punto sobre las características del régimen patrimonial. Consideramos que el régimen patrimonial se estructura sobre los principios y características que buscan equilibrar los intereses individuales de los cónyuges con los intereses del grupo familiar. Estas son algunas características. Intereses económicos. Implica que el régimen disciplina las relaciones económicas de los cónyuges entre sí y de estos con terceros. Libertad y mutabilidad. Los contrayentes gozan de autonomía privada para decidir voluntariamente el régimen que regirá sus bienes. Régimen legal supletorio. No se concibe un matrimonio sin un estatuto económico. La ley establece un régimen que opera por defecto ante el silencio. Ese régimen supletorio es la sociedad de gananciales. Otras características resaltantes son poder doméstico compartido, cargas de familia compartidas, connatural del matrimonio, interés familiar. Por último, la formalidad, ya que la legislación exige requisitos formales para la elección o variación del régimen patrimonial. Buenas noches, doctor. Continuando con la exposición, voy a explicar sobre los elementos del régimen patrimonial. Bueno, los elementos del régimen patrimonial son reglas que organizan la parte económica dentro del matrimonio. Primero está el patrimonio de los cónyuges, que incluyen todos los bienes, derechos, obligaciones que tienen básicamente los esposos. Por ejemplo, una casa, un vehículo, incluso una deuda. Luego tenemos la administración de bienes, que se refiere a cómo se maneja esos bienes durante el matrimonio. Por ejemplo, decidir si se vende una propiedad o si se alquila. También están los bienes propios y los bienes sociales. Los bienes propios pertenecen solo a un solo cónyuge, como una herencia recibida de parte de uno de ellos, ¿no? En cambio, una herencia del bien social sería una casa comprada durante el matrimonio. Y finalmente, pues tenemos las cargas familiares compartidas, que son los gastos necesarios para el hogar, por ejemplo, alimentación, los servicios básicos o la educación de los hijos. Continuando con la exposición, la sociedad de gananciales es el régimen patrimonial que se aplica automáticamente cuando una pareja se casa y no elige otro régimen. En este sistema, los bienes se dividen en bienes propios y bienes sociales. Los bienes propios son aquellos que cada esposo tenía antes del matrimonio o que recibe por herencia o donación.
En cambio, los bienes sociales son los que se adquieren durante el matrimonio gracias al trabajo o esfuerzo de cualquiera de los dos. Ambos cónyuges participan en la administración de estos bienes y deben tomar juntos las decisiones importantes. Este régimen busca proteger y garantizar que ambos tengan los mismos derechos sobre el patrimonio que construye durante su vida matrimonial. La sociedad de gananciales termina cuando ocurre el divorcio, el fallecimiento de uno de los cónyuges o cuando deciden cambiar a otro régimen patrimonial. Hoy les hablaré sobre el régimen separación de patrimonio. Es un régimen matrimonial en el que no existen bienes comunes. Cada cónyuge mantiene la propiedad, administración y responsabilidad de sus propios bienes, tanto los que tenía antes del matrimonio como los que adquiere después del matrimonio. Para acceder a este régimen se debe realizar un trámite formal ante la SUNAT. Su principal ventaja es que brinda independencia económica y protege los bienes personales frente a las deudas del otro cónyuge. Por ejemplo, si Pedro tiene una empresa y contrae una deuda bancaria, los acreedores solo podrán afectar sus bienes personales, mientras que los bienes de su esposa permanecerán protegidos. Muy buenas tardes, doctor. En esta oportunidad yo voy a hablar acerca de las ventajas, diferencias y ejemplos de los regímenes patrimoniales. Hay que entender de que existen dos tipos de regímenes patrimoniales, entre ellos la sociedad de gananciales y también la separación de patrimonios. Esto en cuanto a una relación conyugal. Bueno, dentro de la sociedad de gananciales podemos ver los bienes propios. ¿Qué son los bienes propios? Son los bienes que cada uno tenía antes de contraer las nupcias o matrimonio y reciben pues como herencia o donación durante el matrimonio. Pero también existen los bienes sociales. Todo lo que se compre o se llegue a ganar o se produzca durante el matrimonio. Ambos cónyuges son dueños del 50%. Ahora, ¿cuáles son sus ventajas? Las ventajas es de que fomenta la cooperación económica y protege al cónyuge que no trabaja o que tiene menos ingreso. Ahora, en cuanto a sus diferencias, podemos ver las deudas asumidas para el hogar se pagan con el patrimonio común, es decir, de ambos cónyuges. Buenas noches, docente. Hoy me ha tocado exponer la jurisprudencia. La jurisprudencia en el Perú ayuda a interpretar normas sobre los bienes en el matrimonio. Tenemos la casación número 3109 del 2018. En Lima se estableció los bienes adquiridos durante el matrimonio que se consideran bienes sociables. Tenemos también la casación 3446 del 2019 de Arequipa. Señaló que en la separación de los patrimonios cada cónyuge mantiene el control de sus propios bienes. En la casación número 1833 del 2020, La Libertad precisó que la liquidación de la sociedad de gananciales debe respetar la igualdad entre los esposos. Además, el Tribunal Constitucional ha destacado la importancia de la familia y garantizar la igualdad de la administración del patrimonio familiar. Para concluir, podemos afirmar que el régimen patrimonial es una institución muy importante dentro del derecho de familia, ya que regula las relaciones económicas entre los cónyuges y brinda seguridad jurídica sobre la administración de los bienes durante la investigación. Observamos que el Código Civil peruano reconoce dos regímenes patrimoniales, la sociedad de gananciales y la separación de patrimonios, cada uno con características y efectos distintos. Asimismo, comprendimos que la elección de un régimen patrimonial debe realizarse de manera informada, considerando las necesidades y las situaciones económicas de cada pareja. Finalmente, recomendamos que los futuros cónyuges conozcan las implicancias legales de cada régimen antes de tomar una decisión, con el fin de proteger adecuadamente su patrimonio y evitar conflictos futuros. Muchas gracias.